Continuamos estudiando los modelos constitucionales en México. En esta clase partiremos a partir del Segundo Imperio Mexicano encabezado por Maximiliano de Habsburgo, que representa una interrupción temporal del proyecto republicano liberal y una experiencia muy singular dentro del constitucionalismo mexicano. Aunque fue sustentado inicialmente por sectores conservadores y por la intervención francesa, el régimen imperial incorporó ciertos principios modernizadores y administrativos. Por ejemplo, el Estatuto Provincial del Imperio Mexicano intentó combinar la monarquía, la centralización y las reformas administrativas contemporáneas. Este estatuto de 1865 establece una estructura política centralizada bajo una autoridad imperial. Y es que, aunque también reconocía algunas libertades civiles y mecanismos de administración moderna, carecía de legitimidad democrática y dependía militarmente del proyecto extranjero. Esta contradicción limitó profundamente la viabilidad política del proyecto. La ausencia de una soberanía nacional efectiva debilitó estructuralmente este constitucionalismo monárquico mexicano. Además, desde una perspectiva histórica debemos de considerar que el fracaso del Segundo Imperio fortaleció al republicano y consolidó el predominio del liberalismo constitucional. La derrota imperial de 1867 permitió el restablecimiento definitivo de la Constitución de 1857 y reforzó la defensa de la soberanía nacional. La experiencia imperial confirmó que el constitucionalismo mexicano del siglo XIX evolucionaba hacia un modelo republicano irreversible. El triunfo republicano de 1867 marca un punto de reflexión en la historia constitucional de México, debido a que consolidó de manera definitiva el modelo republicano, federal y liberal frente a proyectos monárquicos y conservadores. La restauración de la República bajo el liderazgo de Benito Juárez permitió restablecer la vigencia de la Constitución de 1857 y profundizar las transformaciones derivadas de la reforma liberal. La victoria republicana significó la consolidación política del constitucionalismo liberal mexicano. Y es que a partir de este momento, los debates constitucionales dejaron de centrarse en la forma de gobierno y comenzaron a enfocarse en la eficacia institucional y en la estabilidad política. La Constitución pasó de concebirse como fundamento permanente del orden estatal y no simplemente como producto transitorio de conflictos armados. Y la supremacía constitucional adquiere una dimensión simbólica y política mucho más sólida después de 1867. También el triunfo republicano fortaleció la identidad nacional frente a intervenciones extranjeras y consolidó el principio de soberanía estatal. No obstante, persistieron problemas relacionados con desigualdades sociales, concentración económica y debilidad democrática. Estas tensiones explicarían posteriormente el surgimiento de movimientos revolucionarios, ya que la estabilidad constitucional liberal coexistió con profundas contradicciones sociales que el modelo jurídico no logró resolver de manera plenamente. Ahora, hablemos un poco del porfiriato. Este periodo, conocido como porfiriato, encabezado por Porfirio Díaz entre 1876 y 1911, representó una etapa de estabilidad política y modernización económica, pero también de autoritarismo y concentración del poder. Aunque formalmente continuó vigente la Constitución de 1857, en la práctica se desarrolló un régimen caracterizado por control político, restricción democrática y centralización presidencial. Durante este periodo, el discurso constitucional coexistió con prácticas autoritarias sustentadas en reelección, subordinación y control electoral. El régimen priorizó orden, crecimiento y pacificación territorial, pero limitó la participación política efectiva. También las profundas desigualdades sociales derivadas de la concentración agraria, la explotación laboral y la exclusión política generaron mucha inconformidad social. Por ello, la Revolución Mexicana representó una ruptura histórica con el modelo liberal oligárquico de Porfirio Díaz y abrió paso al surgimiento del constitucionalismo social. Y es que a diferencia de las revoluciones liberales del siglo XIX, este movimiento incorporó demandas agrarias, laborales y sociales, provenientes de amplios sectores populares. La revolución transformó la concepción tradicional de constitución al vincularla con justicia social y derechos colectivos.
Aquí surge el constitucionalismo social mexicano, que representa una innovación trascendental dentro del derecho constitucional contemporáneo y va a dar paso a la futura Constitución de 1917, que incorporará derechos laborales, agrarios y educativos, convirtiéndose en uno de los primeros países en constitucionalizar derechos sociales de manera sistemática. Pero antes de eso, hablemos del Congreso Constituyente de Querétaro. El Congreso Constituyente, reunido en 1916 y 1917, constituyó el espacio político donde se redefinió el proyecto constitucional mexicano posterior a la Revolución. Convocado por Venustiano Carranza, este Congreso inicialmente pretendía reformar la Constitución de 1857. Sin embargo, las discusiones internas derivaron en la elaboración de un nuevo texto constitucional con orientación social. El Constituyente de Querétaro transformó un proyecto reformista en una refundación constitucional del Estado mexicano. Las discusiones constituyentes reflejaron tensiones entre sectores moderados y radicales respecto al alcance de las reformas sociales. Finalmente, prevaleció una visión que incorporó derechos laborales, agrarios y educativos dentro de la estructura constitucional. Este cambio representó una innovación doctrinal de enorme relevancia internacional. La Constitución dejó de limitarse a organizar poderes públicos y comenzó a establecer obligaciones sociales del Estado. También el constituyente reafirmó principios históricos como el federalismo, la división de poderes y la soberanía nacional, pero integrándolos dentro de una nueva lógica social. La combinación entre tradición liberal y social otorgó singularidad al constitucionalismo mexicano. El texto de 1917 articuló esta continuidad histórica y generó una transformación revolucionaria dentro de un mismo modelo constitucional. Y entonces llegan los derechos sociales en la Constitución de 1917, que fue un texto constitucional especialmente importante por los artículos 3, 27 y 123. Estos preceptos reconocieron derechos educativos, agrarios y laborales, transformando profundamente la teoría constitucional clásica. La Constitución mexicana redefine el concepto de derechos fundamentales al incluir dimensiones colectivas y materiales de justicia social. El artículo 27 estableció las bases para la reforma agraria y subordinó la propiedad privada al interés público, mientras que el artículo 123 reconoce los derechos laborales relacionados con el salario, la jornada y la organización social. Por su parte, el artículo 3 consagra la educación laica y con orientación social. El constitucionalismo social mexicano introdujo la idea de que la igualdad requiere intervención estatal activa y no únicamente un reconocimiento formal de libertades. Aquí, desde una perspectiva internacional, estos avances influyeron posteriormente en constituciones europeas y latinoamericanas del siglo XX. El modelo mexicano demostró que los derechos sociales podían integrarse normativamente al orden constitucional con un carácter vinculante. Por ello, la Constitución de 1917 amplió el horizonte del constitucionalismo contemporáneo al incorporar la justicia social como principio estructural del Estado. Ahora, una vez que la Constitución de 1917 consolida un modelo presidencialista fuerte que marcó profundamente la evolución política del México contemporáneo, debe decirse que formalmente mantuvo la división de poderes y el federalismo. Aquí el diseño institucional favoreció una posición predominante del poder ejecutivo dentro del sistema político. El presidencialismo mexicano surge como un mecanismo de estabilidad política después de décadas de conflictos armados. El presidente concentró facultades relevantes en materia administrativa, legislativa y política, además de convertirse en un eje articulador del sistema político posrevolucionario. Con el tiempo, esta centralidad presidencial se fortaleció mediante un control partidista, mediante una disciplina política y una subordinación institucional. El presidencialismo mexicano combinó legitimidad constitucional con prácticas de concentración política prolongada. Y existen reformas a la Constitución. La Constitución de 1917 ha experimentado un intenso proceso de reformas a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Estas modificaciones han respondido a cambios políticos, económicos y sociales, así como a transformaciones internacionales vinculadas a derechos humanos, democracia y globalización.
La reforma constitucional se ha convertido en el principal mecanismo de adaptación del Estado mexicano a nuevas condiciones históricas. Y hay muchas reformas que abarcan múltiples ámbitos: sistemas electorales, derechos humanos, federalismo, autonomía, apertura económica, y algunas de estas transformaciones han fortalecido la democracia y han ampliado derechos, mientras que otras han respondido a procesos de modernización económica y reconfiguración estatal. Debe decirse que la Constitución mexicana evolucionó de un texto revolucionario nacionalista hacia un instrumento jurídico más plural y complejo. Y no obstante, el elevado número de reformas también ha generado debates sobre la coherencia normativa, sobre la estabilidad constitucional y sobre la pérdida de identidad del texto original. Diversos autores sostienen que la acumulación de modificaciones ha fragmentado la estructura constitucional. Sin embargo, el reformismo constitucional excesivo también plantea interrogantes sobre los límites del poder reformador y la preservación de la fuerza normativa de la Constitución. Por último, hablemos de las reformas constitucionales y de sus límites. El problema de los límites de poder o de reformar la Constitución constituye uno de los debates centrales. En México, el artículo 135 establece el procedimiento para modificar la Constitución. Sin embargo, la doctrina discute si existen principios que no pueden ser alterados, incluso mediante reformas formales. Aquí la distinción entre el poder constituyente originario y el poder reformador derivado resulta fundamental para comprender los límites del cambio constitucional. Algunos autores sostienen que reformas que destruyen principios esenciales de la Constitución podrían considerarse inconstitucionales. Esta postura parte de la idea de que el órgano reformador no posee soberanía absoluta, pues actúa dentro del marco constitucional existente. La supremacía constitucional implica que incluso el poder de reformar puede enfrentar límites materiales y estructurales. Aquí, en el caso mexicano, el debate se ha intensificado debido al número elevado de reformas y de transformaciones profundas en materias económicas, electorales y de derechos humanos. La discusión contemporánea ya no gira únicamente en torno a la validez de reformar, sino también respecto de la legitimidad democrática y de la coherencia constitucional. Debemos decir que el constitucionalismo actual exige reflexionar sobre la preservación de la identidad constitucional frente a procesos permanentes de transformación normativa.